En 1971, un adolescente llamado Hiro Nakamoto, de apenas 15 años, estaba en la casa de sus abuelos en Kioto, Japón, pasando el fin de semana. Imagina una casa antigua, impregnada de secretos olvidados, y un ático lleno de objetos polvorientos que podrían cambiar tu vida para siempre. Hiro, aburrido, decidió explorar ese ático oscuro y misterioso. Entre los fascinantes cachivaches que encontró, una pequeña caja de madera captó su atención. Estaba cerrada con llave, pero con una herramienta que halló allí, logró forzar la bisagra. Justo en el momento en que abrió la caja, su abuelo irrumpió en el ático y gritó en japonés: «No, Hiro, no abras esa caja». Mientras su abuelo gritaba, una pequeña muñeca japonesa cayó al suelo. El anciano se apresuró a recogerla, la colocó rápidamente de nuevo en la caja y, como la bisagra estaba rota, bajó corriendo a buscar cinta adhesiva para envolver la caja una y otra vez, como si su vida dependiera de ello. Lo que sigue es la historia aterradora que su abuelo, Masahiro Nakamoto, le contó a Hiro ese día. Una historia que Hiro ha escrito y compartido en numerosos programas de televisión japoneses a lo largo de los años, un relato tan escalofriante que te mantendrá al borde de tu asiento, preguntándote, ¿y si esa muñeca no fuera solo una leyenda? Mientras mi abuelo envolvía la caja con cinta, le pregunté por qué tenía tanto miedo de esa muñeca. Levantó la vista de lo que estaba haciendo y me lanzó la mirada más fría que jamás había visto, un terror palpable en sus ojos, y vi que sus manos temblaban. Siguió envolviendo la caja sin decir una palabra, usando toda la cinta que tenía, luego subió al ático y regresó 10 minutos después. Cuando volvió, puso sus manos en mis hombros, me miró a los ojos y dijo: «Debes prometerme que nunca volverás a abrir esa caja, incluso después de mi muerte». «Prométemelo, Hiro. Dejaré instrucciones estrictas sobre qué hacer con esa muñeca cuando muera». Respondí: «Sí, abuelo, pero por favor, dime por qué». Entonces me sentó y me contó una historia que aún me da pesadillas, un relato que comienza de manera inocente pero se sumerge en un horror absoluto, haciendo que te cuestiones la realidad misma. Era el año 1906. Tenía 9 años y vivía en un pequeño pueblo llamado Hakodate, en la isla de Hokkaido. Era verano, un verano que nunca olvidaré, marcado por eventos que transformaron nuestra tranquila comunidad en un lugar de puro terror. La primera chica de nuestro pueblo que desapareció lo hizo a principios de junio. No recuerdo la fecha exacta, pero sé que empezaba a hacer calor. Todo el pueblo la buscó sin descanso, revisando cada rincón, pero no encontraron nada. Muchos pensaron que había huido, ya que estaba llegando a la edad adulta, y los jóvenes solían dejar nuestro pequeño pueblo por la ciudad grande al alcanzar cierta edad, buscando una vida más emocionante. No fue hasta que la segunda chica desapareció que el pánico se apoderó de verdad, y los rumores sobre una muñeca demoníaca, una Akuma Doll, comenzaron a surgir en las conversaciones, susurrados con un miedo creciente que te hiela la sangre. Nunca olvidaré la expresión de terror y desesperación en los rostros de las personas mientras caminaba con mi madre por la parte concurrida de nuestro pueblo, un lugar normalmente alegre pero de repente envuelto en una sombra amenazante. El verano en nuestro pueblo debía estar lleno de alegría, celebraciones y festivales coloridos, pero una vez que varias chicas desaparecieron, todo fue cancelado, y nadie podía salir de casa después del anochecer, como si una maldición invisible se cerniera sobre todos nosotros. Recuerdo que nuestro pueblo envió a uno de los ancianos a Tokio para contratar a un investigador especial que ayudara a resolver las misteriosas desapariciones, un hombre destinado a desentrañar los secretos más oscuros. Cuando el investigador especial finalmente llegó, ya era casi finales de julio, y la tensión estaba en su punto más alto. Para entonces, 6 chicas menores de 14 años habían desaparecido, la menor tenía solo 10 años, niñas inocentes arrancadas de sus familias sin dejar rastro. El investigador fue de casa en casa, interrogando a todos y tomando notas detalladas en un cuaderno negro que siempre llevaba consigo, como un detective persiguiendo un fantasma. Estábamos todos en nuestra sala cuando llegó a nuestra casa una pequeña familia formada por mis padres y mi hermano menor Takashi, que tenía 6 años en ese momento. Hizo muchas preguntas a mis padres, especialmente sobre dónde estaban cuando las 6 chicas desaparecieron. Mis padres eran agricultores de caquis, rara vez abandonaban nuestra granja salvo para ir al centro del pueblo a buscar provisiones y herramientas necesarias para la explotación.
Recuerdo que mi padre le preguntó al investigador si tenía alguna idea de qué les había pasado a las chicas. El investigador respondió que aún no tenía ninguna hipótesis y que todos los aldeanos a los que había interrogado parecían inocentes de cualquier fechoría, pero su tono dejaba entrever una duda, como si algo más siniestro se ocultara. El investigador se quedó en el pueblo cerca de un mes, y a veces lo veía interrogando a la gente, otras veces lo vislumbraba caminando solo por el bosque, mirando al suelo como si buscara pistas enterradas, pruebas de un mal que se negaba a mostrarse. No fue hasta mediados de septiembre que un horror inimaginable golpeó nuestro pueblo, después de que el investigador se marchara, afirmando haber revisado todo el pueblo y los alrededores sin encontrar nada. Creía que las chicas habían sido secuestradas, llevadas lejos y vendidas como esclavas, y algo que notamos fue que, desde su llegada, las desapariciones cesaron, lo que nos hizo creer en su historia, pensando que eran secuestradores foráneos que se habían asustado. La vida volvió a la normalidad, lo mejor que pudo, aunque 6 familias estaban ahora destrozadas por la pérdida de sus hijas sin ninguna explicación, un vacío que pesaba sobre todos nosotros como una maldición persistente. Pero nunca olvidaré ese día de septiembre, aún me persigue con una intensidad que me despierta por las noches cubierto de sudor. Casi todos los pueblos o ciudades de Japón tienen un templo o un santuario donde la gente va a rezar y rendir homenaje. Mi madre me daba algunas monedas cada semana para ir al templo de nuestro pueblo, orar y dar a los monjes que vivían allí. Había pasado un tiempo desde que fui al templo, desde que comenzaron las desapariciones, mi madre no quería que fuera solo ni siquiera con mi hermano menor, temiendo que el mal golpeara de nuevo. Recuerdo que era un domingo por la mañana, me desperté con mi madre entrando en mi habitación y diciendo, «Quiero que vayas al templo esta mañana, que reces y dé dinero al monje». Me dio el dinero y fue a la cocina a preparar el desayuno. Decidí apresurarme para terminar antes de que la comida estuviera lista, así que me vestí rápidamente, me puse las sandalias y salí hacia el templo. No estaba muy lejos de casa, tal vez 1 kilómetro, y alternaba entre caminar y correr para hacer el trayecto más divertido y menos monótono. Cuando el templo apareció a través del denso bosque de bambú, sentí una quietud extraña, casi opresiva, como si el mismo aire contuviera la respiración. El templo parecía vacío, lo cual era raro porque estaba acostumbrado a ver a varios monjes afuera, limpiando o preparando comida, pero ese día no había nadie a la vista, un silencio que te hace estremecer sin razón aparente. Supuse que estaban dentro comiendo y seguí acercándome. Mientras subía las escaleras principales, un olor pútrido me golpeó en la cara, tan nauseabundo que comencé a tener arcadas y casi vomité. Me tapé la nariz con la mano y avancé hacia el interior. Al entrar, dije en voz baja, «Disculpen, disculpen», pero no hubo respuesta, solo un eco vacío que amplificaba mi creciente miedo. Me adentré más en el templo y, al hacerlo, escuché un fuerte crujido que venía de debajo de los tatamis que cubrían el suelo, un sonido que parecía surgir de las entrañas mismas del edificio. Me quedé petrificado, una oleada de terror me invadió, y me quedé allí, inmóvil, sin atreverme a mover un músculo, cuando el crujido se repitió, más insistente, como si algo se arrastrara debajo. Entonces se me ocurrió una idea, tal vez era solo un tanuki, un mapache japonés, ya que había muchos en la zona, criaturas traviesas pero inofensivas. Suspiré aliviado y el miedo se desvaneció un poco. Me arrodillé en los tatamis para levantar uno y comprobar si efectivamente era un tanuki. Mientras levantaba la estera, el olor pútrido me abrumó de nuevo, más fuerte que nunca. Al mirar debajo, vi el cuerpo desnudo de una niña, pero no era un cuerpo normal, cada parte, la cabeza, los brazos, las piernas, el torso parecía provenir de una persona diferente, cosida junta para formar un todo grotesco, una abominación que desafiaba la imaginación. Lo que más me aterró fue lo que estaba encima del cuerpo de la niña, una muñeca, mirándome directamente a los ojos. Juraría sobre mi vida que vi a la muñeca parpadear mientras la miraba, un movimiento sutil pero innegable que me heló hasta los huesos. Caí hacia atrás, tropezando con los tatamis, y comencé a gritar mientras corría fuera del templo hacia casa, huyendo como si la muerte misma me persiguiera. No vi a nadie en el camino de regreso, y nunca corrí tan rápido en toda mi vida, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cuando llegué a casa, mi madre estaba afuera sacudiendo una alfombra. Inmediatamente vio que algo andaba mal, soltó la alfombra y corrió hacia mí, su rostro pálido de preocupación.
Solo recuerdo fragmentos de lo que pasó el resto del día, creo que estaba en estado de shock, una niebla mental que lo envolvía todo. Debo haberles contado lo que vi, porque mi padre salió corriendo hacia el centro del pueblo para reunir ayuda y volver al templo. Mi madre me hizo entrar y me acostó el resto del día, intentando calmarme con palabras suaves pero temblorosas. Recuerdo que hubo mucha gente en nuestra casa ese día, pero solo una visitante vino a mi habitación a hablarme, la mujer más anciana del pueblo, una sabia con ojos llenos de secretos antiguos. Nunca olvidaré lo que me dijo y la promesa que le hice, palabras que sellaron mi destino. Me explicó que era una Akuma doll, una muñeca demoníaca, la que vi sobre el cuerpo de la niña. Había matado a las 6 chicas y cosido partes de sus cuerpos juntas, creando un cuerpo para sí misma tomando una parte de cada una, sumando 6 piezas para formar un todo, un ritual macabro que la hacía más poderosa con cada víctima. Dijo que esa muñeca en particular tenía cientos de años y había estado encerrada en el templo, pero de alguna manera logró escapar del lugar donde los monjes la mantenían cautiva, desatando su mal sobre el pueblo. Afirmó que ahora era su deber mantener a la muñeca encerrada en un lugar seguro, ya que los monjes del templo habían desaparecido misteriosamente, probablemente víctimas de la muñeca misma. Me pidió que tomara el relevo y cuidara de la muñeca después de su muerte, porque no había nadie más para hacerlo, nadie que creyera lo que nosotros sabíamos sobre esa entidad maligna. Acepté con vacilación, pero solo porque le creía, y porque había visto y oído cosas en el templo que desafiaban toda lógica humana, pruebas irrefutables de un mal sobrenatural. He vigilado a la muñeca desde que tenía 20 años, desde que la anciana del pueblo pasó al más allá, una responsabilidad que pesa como una cadena invisible. Hiro ahora ha declarado que vigila a la muñeca y la mantiene encerrada en un lugar muy seguro y protegido, un secreto que lleva como una carga. Solo se ha publicado una foto de la muñeca por parte de Hiro, la que se usa en este vídeo, una imagen que captura su mirada fija y perturbadora. Y ahora, imagina si esa muñeca escapara de nuevo. ¿Qué horrores podría infligir? Comparte en los comentarios tu propia historia de un objeto maldito o un encuentro sobrenatural que te haya marcado de por vida, quizás una muñeca olvidada en un ático o un templo embrujado que aún te persigue. Tus relatos podrían inspirar la próxima historia aterradora. Y si no quieres perderte las próximas revelaciones escalofriantes, esos cuentos que te hacen estremecer y te mantienen despierto por la noche, suscríbete ahora mismo, porque, como Hiro y su abuelo, una vez que entras en este mundo de misterios, no podrás salir sin querer más, y quién sabe, tal vez la próxima historia te toque personalmente.